un espacio vectorial, un subespacio y una relación de equivalencia. Con todo esto, nosotros nos podemos preguntar para cada elemento del espacio vectorial qué otros elementos están, o qué elementos son equivalentes a ese elemento dado. Entonces, para cualquier elemento en el espacio vectorial, nos podemos preguntar sobre los elementos que son equivalentes a ese X. Entonces, pues yo a todos esos elementos yo los voy a juntar en un conjunto al que le voy a llamar su clase lateral de X. Entonces, ya sabemos que son todos los elementos en el espacio vectorial tales que X es equivalente a Y. Entonces, dado esto, pues no nos dice mucho, o tal vez sí, pero está como escondida la información. Entonces, nosotros también ya aprendimos a que este conjunto de puntos que son equivalentes a X es el mismo conjunto de puntos es X más pues ya lo podemos ver así y esto se denota como X más W. Que estos conjuntos sean iguales ya se demostró y creo que la mayoría de ustedes ya lo tiene claro. Bueno, de eso me di cuenta al revisar sus trabajos. Bueno, pero vista la clase lateral de X de esta manera, es más fácil ver el papel que juega el subespacio vectorial que tenemos aquí. Porque si cambiamos el subespacio vectorial, va a cambiar la relación de equivalencia que tengamos. Entonces es importante porque son estos los elementos los elementos principales. El espacio vectorial, un subespacio vectorial y la relación de equivalencia siempre va a estar así. Las clases laterales de cada elemento del espacio están dadas de esta manera y escrito así nosotros nos podemos dar cuenta de la influencia que tiene el subespacio vectorial. Entonces, pues hasta aquí todo esto es material que ya conocen, pero puede que todavía no lo hayan terminado de asimilar. Porque decía, o se puede pensar como cada clase lateral como traslaciones del subespacio. Eso es lo que podemos entender de esta igualdad. Pero puede que eso no lo terminen de entender y para eso bueno, para eso siempre se dan ejemplos. Y los ejemplos son justamente los ejercicios que se les dejaron de tarea. Ejemplos. Aquí todo esto es en el caso general, dado cualquier espacio vectorial, cualquier subespacio y su clase lateral está dada de esta manera. Pero pues quiero lograr entender mejor todo lo que ya me dijeron que pasa. Pero con un ejemplo en particular. Entonces, ahora lo que voy a hacer es considerar al espacio vectorial R3. Ya probamos que R3 es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Entonces, ahora vamos a considerar el subespacio W, que es el plano XY, que son todos los puntos en el espacio, tales que su tercera coordenada es 0. Entonces,
pues así como lo vimos al principio, tenemos un espacio vectorial, tenemos un subespacio vectorial. Entonces, pues ya la relación de equivalencia que tenemos, ya la sabemos. Entonces, pues vamos a ver cómo son las clases de equivalencia de los vectores en R3. Pues aquí tenemos R3. Por todo lo anterior, pues sabemos que para cada elemento en R3, su clase de equivalencia es esto. Para cualquier elemento en R3, o sea, en B, su clase de equivalencia, eso ya lo sabemos porque pasa en general, es ese mismo vector más W. ¿Pero qué significa esto? O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿será que la clase de equivalencia es una cosa muy extraña? ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo ver en este caso particular en donde el espacio vectorial es R3 y el subespacio es el plano XY? Entonces quiero ver qué significa todo lo que vi anteriormente para este caso en particular. Entonces aquí ponemos los ejes X, Y y Z. Entonces, vamos a dibujar el subespacio vectorial. Bueno, el espacio, pues ya lo representé aquí. Ahora el subespacio vectorial lo voy a representar de este modo. Aquí está. Y este va a ser W. Sabemos, tenemos claro que este plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial. Si no lo tienen claro, pues lo pueden comprobar. Comprueban que W satisface las tres condiciones para ser subespacio. Entonces aquí tenemos W, aquí tenemos representado R3, y ahora dice que para cualquier elemento en R3 yo me puedo preguntar sobre su clase de equivalencia. Entonces, dado cualquier punto, digamos aquí X, con coordenadas X1, X2, X3. Dado este punto, ¿quién será su clase de equivalencia? Su clase de equivalencia está definida. Pero ¿quién será? ¿Será algo que yo conozco? Es que no te escuché, perdón. Claro, porque pues así definimos la clase de equivalencia, la clase lateral son todos los que están, los que son equivalentes al punto dado. Pero ya vimos que pues nos dice más información si vemos a la clase lateral como esto, como X más W. O sea, como sumarle a este punto todos los de W. Y lo que nos resulte, eso va a ser la clase de equivalencia del punto dado. Lo que dijiste, sí es correcto, pero pues regresamos como al inicio. Entonces tendríamos que ir otra vez de aquí hasta acá, pero ya no es necesario porque ya sabemos que esto siempre se va a cumplir para cualquier espacio vectorial. Entonces mejor nada más vamos a trabajar con esto, que su clase lateral son todos los puntos que son suma de cualquier elemento de W con ese X dado. Entonces, entonces tenemos este punto fijo. Es arbitrario, pero fijo. Y vamos a ver quién es su clase de equivalencia. Vamos a ver si lo conocemos, si es conocido o no. Entonces, sabemos que esto es X más W con W en el subespacio.
Entonces, pero X, acuérdense que ya lo fijé. O sea, es el punto que tiene coordenadas X1, X2 y X3. Entonces, X1, X2, X3. Ajá, y ahora le voy a sumar cualquier elemento en W. ¿Cómo son los elementos en W? Pues son de esta manera. Que tienen la última coordenada igual a 0. Bueno, con todos los XY que pertenecen a los reales y también los WJ que pertenecen a los reales. Ajá, entonces y J. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si sumamos estos dos vectores? Pues nos queda X1 más W1, X2 más W2 y X3. Ajá, pues esto es lo mismo. Pero, ¿quién es este conjunto de puntos que puse abajo? ¿Ustedes reconocen ese conjunto de puntos? Es el plano Z igual a X3. Ajá, exacto. ¿Por qué? Pues porque aquí dice, estos puntos, bueno, la primera y la segunda coordenada van a estar variando cada que varíe el punto en W. Ajá, entonces estos van a estar cambiando. Estas dos coordenadas van a estar cambiando. Van a cambiar si yo cambio el elemento en W, pero esta última coordenada se va a mantener fija. ¿Por qué fija? Porque es el punto que fijamos. Siempre va a tener tercera coordenada igual a la tercera coordenada del punto que yo considere. Ajá, entonces este punto se va a mantener fijo. Entonces el conjunto de todos los puntos que satisfacen esto es precisamente, entonces es el conjunto de puntos, digamos, alfa, beta, gamma, son los elementos en el plano, pero tal es que su última coordenada siempre debe ser igual a X3, que es la tercera coordenada del punto que estoy considerando desde el principio. Entonces tal es que gamma es igual a X3. Y esto pues es efectivamente el plano que pasa por X, por el punto X, pero además que es perpendicular al vector normal de este plano, que es el vector 0, 0, 1. Ajá, entonces todos los puntos a los que me estoy refiriendo, todos esos forman un plano. Todos los puntos que estén en este plano van a satisfacer la condición que puse, que van a tener coordenada igual a X3. Ajá, entonces aquí X3. Entonces, este conjunto, que en realidad es la clase lateral del punto que me tomé al principio, son todos estos que están sobre el plano. Bueno, aquí de hecho X puede estar bueno, lo pongo así para que no piensen que es un que está en el borde del plano. Ajá, es un punto dentro del plano, pero todos los que cumplan que tienen la misma coordenada X3 están en este plano y todos esos forman su clase lateral del punto. Ajá. Entonces, pues vimos que efectivamente la clase lateral no era algo muy extraño, es algo con lo que pues que conocemos y que hemos estado trabajando con estas clases laterales porque son planos todos paralelos a el plano W, que es el plano XY. Ajá, entonces, esto va a funcionar para cualquier
punto. Si yo considero otro punto por aquí, entonces el plano que pase por este punto y además que sea perpendicular al vector normal del plano XY, me va a resultar un plano paralelo. Muy bien. Pero les digo, esto va a cambiar de acuerdo al espacio y al subespacio que consideremos. Ajá, podemos tomar el mismo espacio vectorial, R3. Pero vamos a cambiar de subespacio. Entonces B sigue siendo R3. ¿Quién me dice otro subespacio de R3? Pues otro plano que pase por el origen que no sea R2. Claro, entonces, pues, digamos, plano XZ. Bueno, aquí estoy abusando un poco de la anotación, pero espero me lo pasen. Bueno, entonces, digamos el plano XZ. Entonces aquí tenemos X, Y y Z. Vamos a dibujar vamos a representar el subespacio. El subespacio va a ser este plano que estoy pintando. Bueno, aquí le ponemos W1. Que va a ser distinto al plano que vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí está W1, es este plano XZ, que es el conjunto de puntos en R3 que cumplen ¿qué? Pues que su segunda coordenada es 0. Entonces este plano. Pues entonces aquí otra vez tengo un espacio vectorial, tengo un subespacio vectorial distinto al anterior, y entonces pues tengo derecho a preguntarme sobre las clases laterales de cada elemento en R3. Entonces digamos que este es Y. Es el punto dado. Y1, Y2, Y3. Fijo este punto y yo me pregunto sobre su clase lateral. Es decir, todos los elementos que son equivalentes a este Y. ¿Y quién será? Bueno, pues por todo el repaso anterior, sabemos que la clase lateral de este punto es ese punto más el subespacio. Que decíamos que era como trasladar al subespacio. Pero, díganme, ¿esta clase lateral es algo que yo ya conozco o cómo es? ¿Me pueden describir a todos los elementos que son equivalentes a Y? ¿O es algo desconocido que no sé? Pueden ser 2, 3 puntos que son equivalentes. ¿O me pueden dar la descripción de todos esos puntos que son equivalentes a ese Y? Son todos los puntos que tienen coordenada Y igual a, bueno, la misma coordenada de Y. La primera y la tercera coordenada van a estar variando, pero la segunda siempre va a ser igual. ¿Y qué puntos son los que cumplen esto? Plano Y igual a Y2. Entonces, pues todos los planos que sean paralelos al plano W1. Entonces,
pues lo podemos representar aquí. Uy. Ajá, entonces todos los planos, todos los puntos que estén en el plano que contiene a y que es perpendicular al vector normal de W1, van a formar su clase lateral de Y. Ajá, entonces, solo considero el plano que contiene a ese punto y que es perpendicular al vector normal de W1. Y así, entonces, como ven, pues lo que veíamos aquí en el caso general, pues funciona de manera muy sencilla o de manera muy intuitiva para ejemplos como estos. Ajá, cosas que hemos estado manejando con facilidad. Entonces, esto, aunque parezca aquí muy abstracto o no les diga nada de información así, pueden aterrizarlo a ejemplos como estos y ver que efectivamente las clases laterales sí se comportan como traslaciones paralelas del subespacio. Ajá, y entonces esto funciona siempre que tengan un espacio vectorial y un subespacio. Ajá, acá acuérdense, las clases laterales de un elemento van a cambiar si cambiamos el subespacio. Ajá, se puede hacer lo mismo, o pueden ver que sucede lo mismo si ahora consideran al plano X, al plano ZY. Ajá. Si ahora consideran este plano, entonces es el subespacio W2, entonces consideramos el mismo espacio vectorial, cambiamos el subespacio y entonces van a cambiar las clases laterales de cada punto. Porque ahora, si yo me tomo otro punto por aquí, su clase lateral no va a ser un plano paralelo al plano W1, sino al plano W2. Entonces esto va a depender del subespacio que estemos considerando. Entonces, estos ejemplos, más que complicarles la vida, o que queramos confundirlos más, estos ejemplos o estos ejercicios deberían facilitarles la comprensión de lo que estamos trabajando. Aterrizamos todo lo general a estas cosas y vemos que efectivamente están funcionando como nuestra intuición nos dice. Bueno, entonces eso es con el primer ejercicio. Y comentarios aquí, otros comentarios importantes del primer ejercicio es que estas clases laterales no son subespacios vectoriales. ¿Por qué no son? No contienen al vector 0. Exactamente. Entonces, aquí hubo algunas personas que estaban pensando que esta clase lateral es un subespacio vectorial y entonces ahí me escribían unas cosas raras y no. O sea, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el conjunto que están tomando ni siquiera contiene al vector 0, entonces no se puede decir que eso es un espacio vectorial, subespacio vectorial. Todos los planos, en este caso, que pasan por el origen, sí son subespacios vectoriales y entonces podemos considerar su cociente y sus clases laterales y todo funciona muy bien, pero siempre y cuando sí estemos tratando con un subespacio. Si consideran cualquier conjunto que se les ocurra, pues no. Entonces, estos ejemplos les ayudan a ver cómo funcionan las clases laterales en general. Pero el segundo ejemplo, el segundo ejercicio de la tarea era para que, pues igual les facilitaba más las cosas, les da un resultado importante, porque decía que si tienen un espacio vectorial B, espacio vectorial, y tienen un subespacio vectorial, subespacio
vectorial, pues igual definimos la relación para cada elemento en el espacio. Podemos considerar su clase de equivalencia. Ya vimos que las clases de equivalencia de estos elementos están dados de esta forma y funcionan como traslaciones del subespacio dado. Y entonces aquí ya vimos los ejemplos que nos ayudan a entender cómo funciona esto. Entonces, aquí lo que hice... Sí, dime. Disculpa, sí, es que antes de que pase a otro problema, simplemente con demostrar que W, porque en el problema no, ahí no te, en el problema no te decía si W era subespacio de V. Entonces, con demostrar o porque tú te decías que tenías que argumentar, ¿no? Porque son planos, ¿no? Paralelos al subespacio. Entonces, con argumentar, con demostrar que W es subespacio de V, también equivale a argumentar o sea, ¿tú me lo hubieras calificado bien o no? A ver si te entendí. Primero tú dijiste que no se te decía que W es un subespacio de B. Ajá, no. Pero sí Entonces, dice que sea B igual a R3 y W el plano XY. El subespacio. Y bueno, eso se sabe que el plano XY es un subespacio. se intuye, Entonces, ¿no? pues no se intuye, pues se sabe, es algo que sabemos. Pero bueno, aparte sí decía que es un subespacio. Pero bueno, entonces lo que tú dices es que si Sí, o considero sea, este conjunto, también es un plano. no, bueno, es que decía que si demostrábamos que W es subespacio de V, o sea, pues podría ya argumentar, ¿no? Que todos los planos son además, ¿cómo se llama? El vector cociente, no, se me fue el La nombre. clase lateral. Espacio vectoral cociente, algo así, no me acuerdo. El espacio cociente. Sí, creo que sí se llama así. El R3 partido, bueno, el R3 dividido entre W, o sea, se me fue el nombre. El espacio Sí, vectorial cociente. El espacio cociente. Es em, sí, o sea, son planos paralelos a XY, o sea, a W. ajá, es que eso es lo que tenías que argumentar tú. Nosotros sabemos que en general el espacio cociente son todas las clases laterales de elementos de B. Ajá, de B. Eso lo sabemos. Y pues lo mismo funciona aquí. El cociente de R3 con W, pues son todas las clases laterales de los elementos de R. Ajá, pero lo que el ejercicio quería que ustedes notaran es si estas clases laterales es algo que conocemos o no. Entonces, lo único que sabemos es hasta aquí. Es hasta aquí. Las clases laterales están dadas de esta manera. Pero en este caso particular, cuando el espacio vectorial es R3 y el subespacio es este plano, yo puedo dar una descripción de las clases laterales. Yo puedo decir cómo son las clases laterales. Pues la respuesta es sí, las clases laterales de cada elemento de R3 es el plano que pasa por ese punto y que además el plano es paralelo al plano XY. Ajá. Esa es la respuesta, pero
¿Por qué son planos? Pues era lo que tenías que justificar, y la justificación pues es esta. Pues vas desglosando la información. ¿Qué conjunto es X más W? Pues son los que son suma del punto X más elementos de W. Ajá, vamos variando W en el subespacio, y todos los que resulten de sumarlos van a ser la clase de lateral de X. Ajá, pero entonces, como yo fijé desde el principio al punto X, es este, pues lo pongo. Y todos los elementos de W tienen esta forma. Ajá, pues pueden ser como sea en las primeras dos coordenadas, pero la tercera es 0. Ajá. Si yo sumo dos vectores así, el resultado de la suma es 1 como este. Ajá, 1 que va a tener la tercera coordenada igual a la tercera coordenada del punto inicial. ¿Y quiénes son todos los puntos que cumplen eso? Pues son todos los puntos que están en el plano que pasa por este punto y que además es paralelo al plano XY. Si yo aquí considero este punto, dime las coordenadas que va a tener. Digamos, le llamamos Z. ¿Qué coordenadas va a tener este punto Z? Ajá, la pregunta es para ti, Juan. Así, ajá, va a tener Z1, Z2 y Z3, ¿no? Z3. Bueno, aquí Z2. Seguro que Z3. ¿Y Z3 es cualquiera? Porque aquí Z1 y Z3 X3. es X3, X3. perdón. Bueno, sí, Z3 es igual a X3, ¿no? Sí, tenemos de Pero nota. pues mejor ponemos X3, ya sabemos que ese es fijo, porque este punto X lo estamos fijando desde el inicio. Ajá, entonces ese es un punto que pertenece al plano que pasa por X y que es paralelo al plano XY. Y son equivalentes. Ahora, si me tomo otro punto aquí dentro del plano, digamos Y, pues igual va a tener coordenadas pues Y1, Y2 y X3. Ajá. Entonces, todos esos puntos que cumplan, que tienen última coordenada igual a la última coordenada del punto inicial, todos esos puntos van a formar un plano. Todos estos puntos, estos, forman un plano. ¿Qué plano? Pues este que está aquí, que lo dibujé, que lo representé en azul. Pero esto corresponde justo a la clase lateral del punto X, del punto inicial. Entonces ya puedo decir que los elementos del cociente son planos paralelos al plano dado, o sea, al plano XY. Eso es lo que tienes que justificar. Ajá, porque puede ser que aquí te encuentres otro punto y que también cumpla. Bueno, a ver, dime, ¿qué puedes decir de este punto? Del punto W1, W2, X3. ¿Qué me puedes decir de este punto? Que le llamamos W. Tiene coordenadas W1, W2, X3. Su última coordenada es la misma que la de X. Pues entonces este punto pertenece al plano. Todos los puntos que cumplan que su última coordenada es igual a la última coordenada del punto inicial, del punto dado, el que fijamos, pues está en el plano. Y si está en el plano, pues todas estas igualdades me dicen que está en la clase de equivalencia. Y todos esos puntos juntos forman el plano. Sí, eso es lo que tienes que justificar. Yo solamente sé esto, es esta descripción, pero pues igual no me dice nada. Puedo, pues no imaginarme nada si solamente lo veo así. Pero aquí estoy tomando este caso particular y entonces yo puedo ir desglosando toda la información que tengo y llegar a que justo esa clase lateral es algo que sí conozco. Okay, excelente. Ajá. Mira, por decir, el ejemplo que supongo que les di al profesor en clase es el de las rectas.
Ahora tómense el caso particular de R2. Y tómense W, la recta X igual a Y. Ajá, entonces, tienen aquí R2 y el subespacio, aquí está. Aquí está. Todos los puntos que están sobre esta recta forman el subespacio W. Ajá. Entonces, tenemos W, aquí tenemos Y, aquí tenemos X. Entonces ya tenemos un espacio vectorial, ya tenemos un subespacio vectorial. Entonces yo tengo derecho a preguntarme dado un elemento, ¿qué otros elementos de R2 son equivalentes a este punto? Digamos, alfa. Ajá. Ya tengo espacio vectorial R2, ya tengo subespacio vectorial, la recta Y igual a X. Ajá. ¿Quién me dice quién es la clase lateral de alfa, de este punto alfa? Pues en principio lo único que sé es que está definido así. Pero si lo vemos así, pues no me dice mucho. Ajá, entonces tengo que desglosar información y ver si esta clase lateral se está disfrazando de algo y en realidad es algo que yo conozco. Ajá, entonces, a ver, ¿quién es la clase lateral de este punto en R2, en el plano? ¿Quién es su clase lateral? Pues son todos los puntos que resultan de sumar este alfa más todos los puntos de W. Ajá, entonces digamos que tiene coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3. Es arbitrario, pero lo estoy fijando. Ajá. Entonces, es el conjunto de puntos. ¿No serían 2 coordenadas? Sí, perdón. Aquí está. Sí, gracias. Ajá, entonces, es alfa 1, alfa 2, más W1, bueno, W2, tal que este punto pertenece a W. Pero si pertenece a W, es decir, a esta recta, ¿qué cumplen sus coordenadas? Que son iguales, ¿no? Que son iguales, entonces W1, W2, más, pues como son iguales, puedo quedarme solamente con uno. Ajá. Bueno, tal es que todos estos pertenecen a los reales. Y si yo considero todos estos puntos, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué obtengo al sumar este punto? Todos los puntos de W. ¿Qué obtengo? Obtengo una circunferencia, una parábola, una recta. Paralela al punto alfa. Ajá, una recta paralela. Entonces, aquí ya no partimos de que yo les estoy diciendo que las clases laterales son rectas paralelas, sino que viendo esta información yo puedo concluir que todos estos puntos forman una recta, pero no cualquier recta. Porque, primero, si decimos que su clase lateral es cualquier recta, pues no se puede ser esta recta, o puede ser esta recta, o puede ser esta recta. Ajá, pero
¿Qué otra característica tiene que tener esa recta? ¿O cómo reconocen estos puntos? Que es paralela a W, ¿no? Así es, entonces, su clase de equivalencia, todos los puntos que viven aquí, son resultado de sumar este punto alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2, más todos los de aquí. Ajá. Entonces, todos estos se obtienen de sumar, de haber sumado elementos de aquí más este alfa. Ajá, y entonces digo, pues es que este conjunto es justamente una recta, pero no solo una recta, no es una recta cualquiera, sino que además es paralela a la recta y igual a x. Ajá, entonces aquí estoy desenmascarando a la clase lateral. Ajá, primero no sé mucho, pues es como muy reservado, ¿no? No me dice mucha información, pero pues yo voy trabajando y al final concluyo. Finalmente esta recta, esta clase lateral es una recta. Ajá. Y lo mismo aquí. ¿Cómo son las clases laterales de los puntos en R3? Y en donde el subespacio que estoy considerando es este plano XZ. Uy. Bueno, eso para el primer ejercicio. Que puedo reconocer las clases laterales como objetos que yo conozco. Ajá, entonces aquí todo lo que hicimos, pues ya nos sirvió para darnos cuenta en estos casos cuando el espacio vectorial es R3 y los subespacios son estos dos planos que vimos, ya vimos cómo son sus clases de equivalencia. Pero el segundo ejercicio lo que nos dice es que nosotros podemos considerar pues cualquier punto en R3, ya sea fuera del plano, o fuera del subespacio o dentro del subespacio. Ajá, aquí yo por conveniencia, pues lo puse fuera del plano, un punto fuera del plano. Pero ¿qué pasa si yo considero un punto W que pertenece al plano XZ? ¿Cómo va a ser su clase de equivalencia? Pues en principio lo único que sé, pues es que esto es así. Pero y luego, ¿qué más con esto? ¿Qué más puedo decir? No que va a generar todo el subespacio, sino que su clase lateral va a ser el mismo subespacio. Si yo considero un punto fuera de W1, su clase lateral ya vi que va a ser este plano, que va a pasar por el punto dado y además va a ser paralelo a W1. Si considero otro punto fuera del plano, digamos aquí, igual yo ya sé, ya comprobé, o puedo comprobar que su clase de equivalencia va a ser un plano que va a pasar por ese punto y además ese plano va a ser paralelo a W1. Y es, ajá, pero todo esto lo estoy considerando para puntos fuera. Y yo tengo derecho a preguntarme sobre las clases de equivalencia de todos los puntos de R3, incluso no solo los que viven fuera del plano, sino también de los que viven dentro, porque sigue siendo un elemento de R3. Ajá, entonces aquí lo que hicimos fue considerar puntos fuera del plano. Lo que yo quiero ver es qué pasa si ahora no tomo puntos del plano, sino dentro del subespacio. ¿Cómo va a ser la clase lateral? Pues en principio para este ejemplo, R3 y W el plano, la clase lateral de este W también va a ser un plano. Pero un plano
que va a pasar por este W y además va a ser paralelo a W1. ¿Qué planos cumplen que pasan por este punto y que además son paralelos a W1? ¿Alguien me dice? Yo ya sé qué pasa con cualquier punto que esté fuera del plano W1. Ya sé cómo es su clase de equivalencia, ya la puedo describir. Digo, es un plano con ciertas características. Ajá, pero eso fue para un punto fuera de W1. Ahora, si yo considero un punto dentro de W1, también tengo derecho a preguntarme sobre su clase de equivalencia. Y pues debería pasar lo mismo que para Y. Su clase de equivalencia debe ser un plano. Un plano que pasa por W y además que es paralelo a W1. Pero ¿cuántos planos pasan por W y son Coordenada en Y paralelos? será 0, ¿no? Solo W1. Sí, no sé quién dijo W1, pero sí, el único plano que cumple esas características es el mismo W1. Es decir, su clase de equivalencia, la clase de equivalencia de W, cuando W pertenece a W1, pues va a ser el mismo subespacio. Eso es lo que el ejercicio 2 les pedía demostrar, pero en el caso general, eso no va a pasar solamente para R3. Ajá, entonces sí, W pertenece a W1, entonces su clase lateral, ya sabemos que va a ser un plano y tal, pero el único plano que va a cumplir esas características va a ser el mismo W1. Ajá. Entonces, aquí este es un ejemplo de lo que les pedían demostrar en el ejercicio 2. Ajá, entonces, eso va a pasar en general. Dado cualquier espacio vectorial y cualquier subespacio vectorial, si yo considero elementos dentro de W, si considero puntos dentro de W, y luego me pregunto por su clase lateral, yo ya sé quién va a ser esa clase lateral. ¿Y quién va a ser su clase lateral? W1. W. Ajá, entonces, esto es lo que les pedía mostrar. El segundo ejercicio, si tenemos para puntos dentro del mismo subespacio, su clase lateral va a ser el mismo subespacio. Eso en general pasa para cualquier espacio vectorial y cualquier subespacio. Lo que vimos aquí fue un ejemplo de que pues efectivamente funciona para este caso particular. Ajá, entonces, pero aquí lo tenían que demostrar, no tenían que dar un ejemplo. Entonces, esto es lo que tenían que demostrar. Ponemos demostración. Pues empiezan con un punto en W. Sea un punto en W. Lo único que sabemos de su clase de equivalencia, por lo que vimos desde el principio, es que está dado por esto. Es lo único que sabemos. Pero detrás de esto habrá algo que ya conocemos o podemos describir esta clase de equivalencia. Pues sí, a ver. Estos son todos los puntos que son suma de X con puntos en W. Ajá, tal es que W está aquí. Y díganme, ¿qué puntos cumplen que al sumarlos con X, su suma sigue estando en W? Solo los elementos de W. Únicamente los elementos de W. Entonces, a ver, X más, a ver, todos los puntos. Ajá, sí, entonces, Todos se suman. sí.
por hipótesis, X está en W, y si yo voy a variar W en el subespacio W, pues entonces su suma, ¿en dónde va a estar? Entonces todos estos No. van a ser elementos de W. La justificación, pues porque W es un subespacio vectorial, entonces es cerrado bajo la suma. Entonces este conjunto, pues es solamente W. Y ya. Ajá. Bueno, la justificación aquí es, ya que W es subespacio vectorial, entonces la suma es cerrada. La suma es cerrada, y de ahí que tengo derecho de poner esta igualdad. Y ya se acabó. Algunos de ustedes, o la mayoría, lo que hicieron, y lo cual está bien. Bueno, es que creo que el problema estaba planteado de otra manera, pero en realidad era lo mismo. Les pedían demostrar que X más W es igual a W. Ajá, esto por demostrar. Esto es lo que tenían que hacer. Y lo que hicieron, pues como lo mencionábamos la clase pasada, en la sesión pasada, para demostrar una igualdad de conjuntos, pues hay que ver que se cumplen dos contenciones. La primera es que X más W está contenido en W, y la segunda es que W está contenido en X más W. Ajá, entonces se prueban dos contenciones. Y está bien, solo que considero que esta manera pues es mucho más inmediata y como que refleja más entendimiento, porque aquí es como mecánico. Dados dos conjuntos, pues vamos a mostrar una igualdad, vamos a ver que se cumplen dos contenciones. Contenido en X más W. La primera contención, bueno, esa es otra forma. La primera contención se cumple por la misma razón de que W es subespacio vectorial y por lo tanto es cerrado bajo la suma. Entonces, X es un elemento, por demostrar. Si X es un elemento de W, pasa esto. Entonces, como X está en W y le estoy sumando elementos de W, pues su suma va a seguir siendo un elemento en W. Entonces, esta contención se cumple. Para demostrar la otra, considero que es más fácil probar no probarlo directamente, sino, a ver, si yo tengo dos conjuntos para demostrar la otra contención, considero que es más conveniente demostrar esto. Si X no pertenece a X más W, entonces X, bueno. Si un elemento no pertenece al conjunto grande, entonces tampoco pertenece al conjunto chico. Sí, si no pertenece al grande, tampoco pertenece. ¿Están de acuerdo que esto que está en azul es equivalente a lo que está aquí, arriba en negro? ¿Por qué no pertenece a W? Espérame. Primero deja arreglar esto, es Y. Ajá, aquí no, aquí lo que les estoy diciendo es es otra forma de demostrar que A está contenido en B. Para demostrar que A está contenido en B, es lo mismo probar que si tenemos un elemento que no está en B, entonces ese elemento tampoco debe estar en A. ¿Están de acuerdo que es lo mismo probar esto que probar esto?
probar que A está contenido en B es lo mismo que probar que si un elemento no está en B, entonces tampoco debe estar en A. Sí, para mí está claro. Muy bien. Entonces es más fácil Una usar pregunta. esta mano. Dime. En ese caso es para todo elemento que no esté en B, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Para cada X que, bueno, en el espacio grande. Antes le llamamos en el espacio grande, para todo elemento, en el espacio grande, en el espacio total, si ese punto no pertenece a B, entonces tampoco debe pertenecer al conjunto más chico. Así es para todo. Entonces, pues usamos esta caracterización, bueno, esta otra manera y probamos esta contención. Entonces, si un punto no vive aquí, entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí, entonces Y no se puede escribir como X más W con W en aquí. Ajá, pues entonces, si tengo un elemento que no es suma de dos elementos en W, entonces, ¿qué quiere decir? Tengo un elemento que no lo puedo representar como suma de dos elementos en W. No se escuchó nada, hay mucha interferencia, pero pues sí, entonces este Y no puede pertenecer a W, porque por la cerradura en la suma. Ajá, entonces, Y no puede pertenecer a W. Ajá, si no es suma de dos elementos en W, pues ese no debe ser un elemento en W. Ajá, entonces pues ya. Esta manera es probando dos contenciones. Y esta manera es como más directa, es solo observar cómo son estos puntos. Y rápido concluimos que este conjunto de puntos son solamente W. Lo último que les pedían probar, pues nada más era que aplicaran eso que demostraron. Ahí. Decía que si X no pertenece a W, entonces X más W no intersecta a W. Esto es una consecuencia directa. Esto es igual al vacío. Ajá. Si considero un punto fuera de W, entonces su clase lateral no intersecta a W. ¿Por qué? Porque todas las clases laterales son ajenas a todos. Tampoco te escuché por la interferencia, pero supongo que me dijiste algo como esto. Que como no pertenece a W, entonces su clase de equivalencia pues no debe ser W. ¿Por qué? Pues porque ya probamos en el inciso anterior que si vive en W, su clase lateral debe ser W. Ajá, entonces, como no vive ahí, pues imposible que su clase lateral sea igual a W. Y acuérdense que las clases laterales o son iguales o son disjuntas. Entonces aquí, pues sabemos que no son iguales. Entonces, si no son iguales, no les queda otra opción más que no intersectar a W. Ajá. Pero, ¿quién es la clase de equivalencia de X? Pues es X más W. Pues solo lo reescribimos. Y ya. Consecuencia directa de lo que se probó anteriormente. Como X no está en W,
su clase lateral no puede ser W. Ajá, entonces, si dos clases laterales no son iguales, entonces no se deben intersectar. Pasa esto. Y ahora solo cambiamos el nombre de, bueno, la representación de la clase de equivalencia, clase lateral. Entonces quiere decir esto, que es lo que queríamos demostrar. Ajá. Entonces, con todo esto, lo que se quiere es que ustedes vean cómo esto, que es el principio, en algunos casos se pueden dar descripciones explícitas de las clases laterales. Ajá. En este caso, pues ya pues se dio la descripción que queremos. Para todos los elementos del subespacio, su clase, la clase lateral de cualquier elemento de ahí, pues es el mismo subespacio. Entonces es un resultado útil porque ya nos está facilitando la vida. Entonces ya no tenemos que trabajar con X más W, porque así nos dijeron que era. No, ya lo analizamos y vimos que en realidad para esos elementos en W se trata del mismo subespacio. Ajá, entonces este ejercicio lo que hace es proporcionarles un resultado que facilita el manejo de clases laterales. Ajá, entonces, pues dado un espacio y un subespacio, ya no me preocupo por los elementos que están dentro del subespacio, porque todos ellos tienen clase lateral igual al subespacio. Entonces solo tengo que ver los que están fuera. Ajá, los que están fuera del subespacio, que era lo que veíamos aquí. Porque yo desde el principio asumía que el punto que estoy considerando está fuera de W1. Pues porque en realidad los que están dentro de W1 no me aportan nada, porque siguen siendo W1. Su clase de equivalencia es esta misma. Entonces solo me fijo en los puntos de fuera, analizo su clase de equivalencia y me doy cuenta de que esa clase de equivalencia son los planos. En el caso, aquí tengan cuidado, que aquí estamos viendo ejemplos, estamos viendo casos particulares, en donde el espacio es R3 y el subespacio son planos que pasan por el origen. Ajá. Aquí vimos otro ejemplo, otro caso particular, en donde el espacio es R2, el subespacio es una recta. Entonces, si en general les preguntan sobre las clases de equivalencia, o sea, si no les dan un espacio fijo, ni tampoco un subespacio, entonces si les preguntan sobre sus clases de equivalencia, no tiene sentido mencionar rectas y planos, porque rectas y planos los teníamos en los casos en donde el espacio vectorial es R2 o R3 y el subespacio eran rectas o planos. Esos son solamente ejemplos que ilustran el material que se les dio previamente, como para que lo puedan digerir mejor, para que puedan aterrizar todas las ideas con esos ejemplos. Pero este es el caso general, que funciona para cualquier espacio vectorial y funciona para cualquier subespacio. Ajá, entonces, ya nos pasamos bastante del tiempo. No sé si les queden dudas. Yo tengo una quieran duda, comentar disculpa. algo. Sí, dime. En lo último, al final, lo que probaste al final, Ajá, aquí está. no me quedó claro por qué, que si X no pertenece a W, ya la intersección de X más W, con W es igual al vacío. Bueno, pues esto es lo que tenemos que probar, ¿no? El ejercicio es este. El ejercicio es este. Ajá. Eso es lo que tenemos que probar. Si yo tengo un punto fuera de W, entonces su clase lateral no debe intersectar a W. Eso es lo que tengo que probar. Ajá, muy bien. Entonces la demostración es esta. Por hipótesis, tengo que X no es un elemento de W. Si no es un elemento de W, entonces su clase lateral no puede ser W. ¿Esto te queda claro? Ajá, entonces a ver. Como X
como X no pertenece a W, su clase lateral no puede ser W. Porque aquí arriba probamos que para cualquier elemento de W, su clase lateral es W. Oh, sí, ya quedó. Sí, es que, o sea, se agarra del demostrado, ¿no? Anteriormente. Ajá, eso es una consecuencia inmediata. Yo ya describí cómo es la clase lateral de los elementos de W. Ya los describí. Y entonces, eso implica que para cualquier punto que esté fuera del subespacio, va a suceder esto. Ajá. ¿A todos les queda claro cómo de aquí paso para acá? Acuérdense que W es una clase lateral. Y pues la clase lateral de X es una clase lateral. Pero aquí ya estoy asegurando que no son iguales. Si dos clases laterales no son iguales, entonces deben ser disjuntas. Ajá, entonces, ¿a todos les queda claro por qué esto implica lo de aquí abajo? Y ya la Sí, eso última sí. igualdad, ¿sí? Y la última igualdad, pues es solamente reescribir la clase lateral como lo que ya conocemos. Esto. Y ya concluimos. ¿Sí? Sí, yo nada más, pues, que era consecuencia, ¿no? Del otro. Como que no me quedó claro, pero ya. Sí está rápido. Bueno, fácil. Ajá, es sencillo. Y es que les digo que estos ejercicios de tarea y los ejemplos que se ven, no es como para hacerles la vida más complicada y que si de por sí no entendieron la teoría, ahora con estos ejemplos los vamos a revolver más. No, es que si esto como que no les quedó claro con los ejemplos, tal vez puedan visualizar mejor de qué se trata. Ajá, pero acuérdense, esos son solamente ejemplos. Son solamente 3 ejemplos en donde teníamos un espacio vectorial fijo y pues íbamos cambiando el subespacio. Pero esto es lo que sucede en general. Esto. Si yo cambio el espacio y si yo cambio el subespacio y me pregunto sobre las clases de equivalencia de los elementos, entonces pues va a depender de quién sea W, pues porque aquí claramente se ve el papel que juega, cómo influye. La clase lateral depende de W. Si yo cambio el subespacio, las clases laterales de los elementos van a cambiar. Ujú. Entonces, esto es lo que sucede en general. Y lo que ustedes probaron, lo que se les pedía hacer en la tarea, eran ejemplos. Ejemplos para que pudieran entender mejor o les quedaran claras cosas que no entendían. Entonces, pues yo espero que les haya servido o que haya aclarado un poquito sus ideas esta sesión. Si no, pues me pueden escribir preguntándome. Y sí, les aconsejo que repasen o que tengan bien claros los conceptos que hemos estado viendo. No, algunos todavía no dominan lo que es un subespacio y por eso pueden decir que este plano es un subespacio, lo cual no es cierto, porque está fallando una condición pues muy clara, muy importante. Ajá, entonces, si ustedes no tienen claro todo el material anterior, aunque sea muy sencillo, y aunque esto siga siendo sencillo, van a empezar a revolver cosas y a confundirse. Entonces les recomiendo ponerse al Una pregunta. corriente. Ajá. Sí, bueno, esto ya me quedó un poco más claro en lo personal, pero si me llega a surgir alguna duda, ¿por dónde te puedo mandar mensaje? No tienen mi correo, ¿verdad?